Saludos, bienvenido de nuevo a su podcast de lo micro a lo macro. Franklin Vázquez les la compañía durante todo este trayecto. Y como le dijimos en las expectativas, hoy salimos de cabina y estamos en la ciudad corazón. Estamos en Santiago de los Caballeros porque nos prometimos buscar historias de negocio en todo el país y fuera del país. Próximamente vamos a tener algunos episodios fuera de la República Dominicana, en la región latinoamericana. Y este episodio de hoy es un episodio que usted no se va a poder perder, porque es interesante, porque vamos a tocar un tema fundamental en la República Dominicana, que es la industria del tabaco, el sector del tabaco, el mercado del puro. Pero antes de empezar nuestra entrevista de hoy con un personaje de la ciudad de Santiago, quiero recordarles que de lo micro a lo macro se transmite gracias a la colaboración del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. Y recuérdense que aquí contamos historias de negocios exitosos para que los jóvenes emprendedores, las mujeres emprendedoras y todo aquel que quiera crear negocio aprenda de lo que otros han hecho y de historias de éxito, porque definitivamente hay que aprender de los que lo han hecho bien. Y también quiero recordarles que este podcast se ve a través de YouTube, en De lo micro a lo macro, también en Instagram, también en YouTube, obviamente, y en TikTok y en Spotify. Y quiero agradecer muy sinceramente a la gran cantidad de personas que nos han seguido y que nos están permanentemente enviando mensajes felicitándonos por el éxito de lo micro a lo macro en el poco tiempo que nosotros tenemos transmitiendo. Y quisiera agradecer a aquellos que ven, que de alguna manera lo compartan si les gusta, y también que si pudieran suscribirse sería bueno para nosotros, porque este trabajo no lo hacemos para de lo micro a lo macro, lo hacemos para ustedes que quieren emprender, que quieren hacer negocios y que de alguna manera quieren hacer dinero. Como les decía, estamos en Santiago de los Caballeros, una de las zonas que ha sido considerada casi como madre, padre o ciudad del tabaco a nivel internacional. Pero yo no quiero hablar de eso. Yo quiero hablar con un microempresario. Él dice que él es microempresario, pero cuando ustedes lo oigan hablar, yo creo que él es gran empresario desde el punto de vista de la palabra y desde el punto de vista de su conocimiento alrededor de esta industria del tabaco. Estamos hablando nada más y nada menos con el exdiputado Francisco Matos Mancebo, quien es ingeniero agrónomo con una especialidad en genética animal y maestría en ecología y medio ambiente. Fíjense a qué nivel estamos hablando. Y está considerado como un líder influyente en el sector cigarrero dominicano, porque fue fundador y director de Departamento Antifalsificación y Antipiratería de Puros en Intabaco, en el Instituto del Tabaco. Francisco Mancebo, Franklin, hermano Francisco Matos Mancebo. Bienvenido a Santiago de los Caballeros, capital mundial del cigarro y del tabaco. Déjeme confesarle que previo a esto tuvimos un encuentro con Francisco Matos Mancebo y yo estoy particularmente sorprendido, no solamente de los conocimientos que tiene Francisco sobre el tema, sino cómo de alguna manera lo expresa. Cuéntanos de entrada tu interés por el tabaco, de dónde nace tu interés por el tabaco y también, obviamente, hablar un poco de la industria del tabaco en la República Dominicana. Simple, yo debía ser viceministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el 2004, a raíz del triunfo de Leonel Fernández como líder político del PLD aquí en Santiago y presidente del equipo agropecuario provincial del partido. Y bueno, como era también de Medio Ambiente, igual, las dos secretarías, pues al nombrar a una persona que no sabía de eso, yo no me sentía cómodo, pues me tocó ir al Instituto del Tabaco de la República Dominicana como un asistente especial. A raíz de que se anunciara el nuevo director ejecutivo, entonces
el ingeniero agrónomo Adalberto Rosa Hernández, de labios del ex ministro de Agricultura, Amílcar Romero, y en la toma de posesión de Adalberto, advirtió lo que estaba pasando con la falsificación de las marcas más famosas, que apenas en los 90 fue que empezó el gran boom en todo el planeta para conocer a los cigarros dominicanos y el buen tabaco nuestro. No obstante, tuvimos la ocasión, yo diría desventajosa para nosotros, de que las marcas, la mayoría, son de nombre cubano, por algo que más adelante, si es que no da tiempo, podemos explicar, y que estaban abusando de los turistas que venían a Puerto Plata, a toda la costa norte, pero también al este, donde ya el turismo pues estaba bien definido, en Punta Cana y Bávaro. Imagínate tú, gente vendiendo en las playas nuestras a turistas que venían a la capital mundial del cigarro, ¿verdad? Y luego le pasaban esos nombres famosos de cigarros falsificados. Lo que ocurría era una pena para el sector, un daño muy grande a marcas que llegaron ahí no porque el gobierno quiso, sino porque se fajaron a través de Procigar. De verdad, la institución que es responsable, se puede decir a boca llena hoy, de que se conozca tanto el tabaco dominicano y el cigarro, y a través de conocerlo y probarlo tanta gente, entonces también se sabe de la calidad. Es el mejor del planeta, sin ninguna duda. No de ahora, de siempre. Lo que pasa es que de los 90 para acá fue que lo descubrimos. En tal sentido, al ¿Y llegar... cómo se dio ese descubrimiento? Bueno, precisamente por lo que te estoy diciendo, a raíz de que los aborígenes taínos, a la hora que llegó Colón a esta zona, y que nuestra isla... No, yo estoy diciendo del 90, porque tú me diciendo toda la historia, pero me dijiste, bueno, lo que pasa es que casi no se descubrimos... hacía cigarros. Aquí lo que se vendía tabaco en rama, básicamente. Al venir esas empresas desde Cuba para acá, ¿verdad? Los Fuentes, Davidoff, toda esa, ya estaba aquí la Aurora, que es la primera empresa, ¿verdad?, cigarrera reconocida y fundada en el país en 1903. Pero bueno, República Dominicana se conocía más como una productora, un país productor de tabaco en rama para exportar a todas partes del mundo, básicamente a Holanda, Alemania, luego a España. No obstante, fue España quien descubrió todo esto. Es un relajo ahí que, ¿para qué te cuento? Fueron unos bobos, unos pendejos, como decimos aquí en los campos nuestros, los españoles, al extremo de que el tabaco no tiene un nombre científico de un español, como debió ser, porque fue un español el primero en aprender a fumar y el primero en llevar las hojas desde esta isla hacia España en el 1493. El nombre científico del tabaco es de un francés, Jean-Nicot de Villamin. Imagínate tú, eso ya es una parte de la historia. A partir de los 90, un boom que se dio extraordinario en Estados Unidos, que es el principal mercado nuestro, se comenzó a consumir muchos cigarros dominicanos. Entonces, si tú no pruebas algo, tú no sabes si es bueno o malo, no lo puedes comparar. Y en las comparaciones, pues hoy por hoy, República Dominicana, y ya hace un par de décadas, es la potencia mundial en producción de cigarros premium, por producir también el tabaco premium, el mejor del planeta por condiciones climáticas, dafológicas, por situaciones de suelo, ubicación geográfica en el planeta y sobre todo la cantidad de microclimas que se generan en un pedazo de isla con 3 cordilleras, 5 sierras, 5 valles a diferente altura sobre el nivel del mar, con suelos neutrales y alcalinos en pH, que permite a la agricultura, las prácticas agrícolas, hacer cosas que por más que otros países quieran hacer, no lograrán como nosotros provocar esa fortaleza que este trópico candente, con esos suelos y más la cultura tabaquera. Porque como te decía al principio, está demostrado antropológicamente que los primeros aborígenes en domesticar la planta del tabaco fueron los taínos. Aquí lo que había era taínos, pero mucho antes de venir Colón. Estamos hablando de miles de años antes, ya había tabaco en toda América. O sea, más de 3.000 años antes de Cristo. Ya todo el continente americano tenía una cultura tabaquera, solo que diferente dependiendo de la etnia, ¿no? Los mayas lo usaban por una cosa. Los que sí estamos claros y estamos ya bien seguros por los registros que se tienen, ¿verdad?, históricos, es que los taínos
le daban diversos usos, entre ellos el de fumar la hoja, envolverla tipo de arcabuz secada y secada, procesada, para hacer el llamado túbano. Eso que fumó Rodrigo de Jerez en el 1493. Digo 93 porque ellos llegaron aquí el 5 de diciembre, el 24 de diciembre se le estaba hundiendo la Santa María, de ahí que surge hacer el fuerte de la Navidad, en donde después de varios meses dando vuelta, se asientan aquí, y lo que habían visto en Bahamas el 12 de octubre cuando llegaron y luego vieron en otra islita de Bahamas y después en Cuba, aquí lo practicaron. Y de aquí empezó el relajo de usar esas hojas llamadas tabaco, que es lo que se llama en taíno coiba. O sea, el coiba era eso, una planta de tabaco. Y que hoy por hoy es toda una industria que impacta de manera determinante a nuestro país como el principal productor de estas hojas y de los cigarros como obra de arte para distribuir en todo el planeta, y que llega desde lo más alto hasta lo más bajo, digamos, los que cosechan el tabaco, dejando caer una pléyade de cultura, de costumbre y también dineros, ¿verdad? Desde quien lo confecciona hasta quien prepara el semillero y el terreno para plantar esa plántula de un cultivo intensivo, porque es un cultivo anual muy intensivo, que lo que hay que hacer hoy tú lo haces o te embromaste. Es un deleite oírte hablar y me gusta la forma en la que te expresas, porque lo estás sintiendo, es casi un sentimiento. Y te pregunto, no, porque ciertamente, y es un gusto conversar contigo, Francisco Matos. No te conocía y me he sorprendido gratamente del conocimiento que tienes, y creo que tú eres un referente en Santiago, pero creo que eres un referente nacional, porque a muy poca gente le he oído hablando con ese fervor de un sector, de un área, de una industria que ha tenido un auge importante. Y ahí te pregunto, ¿se puede decir que la industria del tabaco ha venido de lo micro a lo macro? Claro que sí. Venimos de la época en donde era un minifundio simple, en donde fue un cultivo de subsistencia, mientras que por el sur y por el este teníamos los patronos, aquellos, ¿verdad?, de la madera y de los hatos. Aquí teníamos campesinos que dependieron y dependen todavía hoy, de generación en generación, de su pequeño pedazo de tierra del cual es propietario. El tabaco lo definió, por ejemplo, Pedro Franco Vidó como un cultivo democrático. Cultivo democrático. Sí, claro. Desarróllame esa idea. Porque siendo que aquí cualquiera que tenía un pedazo de tierra siembra tabaco, no es lo mismo un atero que lo que tenían empleados, un jornalero que le hacía trabajo, ¿verdad? O el que estaba por el sur en la madera, en el caso de Buenaventura Báez, Santana y Báez, ¿no? Santiago es la base fundamental de la libertad de un individuo que vive de lo que hace, con un cultivo que hoy por hoy es lo que es gracias a que se ha mantenido esa cultura completa. Y no solamente eso, que son los tabaqueros y el tabaco los verdaderos padres de la patria dominicana. Porque que ellos lo que tenían libertad para negociar esas hojas. Imagínate tú, es un cultivo, pero no se come. Es un cultivo que no se come, pero se fuma, pero donde menos se fuma en este país. Todavía hoy, República Dominicana es de los países que menos fuma. ¿Para qué era? Para exportar. ¿Y qué pasa cuando tú puedes exportar un rubro específico de un país? Se convierte en divisa, o sea, claro, capta divisa. Igual que el cacao. Desde los principios, desde el inicio mismo, que metieron preso al primer español que aprendió a fumar en España por 7 años, y luego España descubre que en el tabaco hay dinero. Y entonces se liberaron el tabaco, no solamente ya lo aceptaban como tal, vetaron la prohibición, sino que hicieron propaganda para que se siembre tabaco. Y en este país está demostrado también, se sembró con fines comerciales la primera parcela de tabaco, porque antes eran más o menos plantas, ¿verdad? Silvestre. Luego se fue, ¿verdad? Educando a la gente, porque todo lo que deja dinero, ¿qué hace la gente? Lo produce. Claro. Y esa costumbre de hace ya 500 y tantos años, porque la verdad es que mientras estaban los aborígenes solos, no se hablaba de comercio. El comercio empieza ¿cuándo? Cuando los colonizadores españoles llevan el tabaco a Europa, se riega por toda Europa, se hace famosa la hoja,
y entonces había necesidad de buscar la soja para suplir un mercado que pagaba por ella, porque aquí se consumía normal, como Sí. se consume tisana, con hojas de guanábana, Y yo recuerdo con hojas de citronela o limoncillo. Se usaba el tabaco en diversidades, incluso se le acusó a Rodrigo de Jerez de brujo y hereje. ¿Por qué? Porque primera vez que se ve un hombre botando humo por boca y nariz, y la Santa Inquisición de entonces en España decía que solamente el diablo podía dar el poder a un hombre para botar humo. De ahí venimos, ¿eh? Sí, Entonces, no. Ese cultivo, que por más que tú quieras no te puedes comer todas esas hojas, que sirve para fumar, pero también fumaba pipa de la paz. Pero también, que servía para hacer unas gotitas para los ojos, o para la mujer utilizarla antes de hacer el sexo, o embarrarse en la barriga antes de dar a luz, o que los mayas usaban para en polvo tirárselo a los soldados antes de ir a pelear, sí, o a conectarse con los dioses. O sea, todo eso ya en América se estaba, y República Dominicana, que es quien hereda la principal parte de la española, o la española, que es donde nació todo. O sea, como se conoce el tabaco hoy en todo el planeta, en sus distintos usos, todo se originó en este pedazo de tierra sin ninguna duda. Y de esa herencia venimos, con esa libertad mental. De hecho, el Cibao siempre fue la parte liberal en concepto político de República Dominicana. Los azules, claro, versus los rojos, que eran totalmente totalitarios, tiranos, ¿no? O sea, la revolución que se dio con la independencia y con luego la restauración de la misma se gestó en esta parte de eso, por esos hombres con mente libre, que son los mismos que hoy tienen su parcelita de 20, 25, 15, 12 tareas. Dime tú, ¿qué otro cultivo en este país a una familia que lo que tenga son 15 tareas de tierra le da para comer? Pero tú dijiste algo de que el tabaco y obviamente la producción de tabaco, la fabricación de tabaco, de alguna manera tenía un efecto democrático, y más que un efecto democrático, tenía de alguna manera un carácter democrático desde el punto de vista de que eran pequeños productores y todos eran dueños de una parcela. Pedro Francisco Bono lo definió así, haciendo la comparación. Por ejemplo, él decía, el cacao es oligarca, la caña es oligarca, el café es oligarca, el tabaco democrático, desde ese punto de vista. O sea... Estamos claros en eso. Comprendes. Todavía hoy te digo, el único cultivo minifundista en la República Dominicana que es el concepto que se usa. Exactamente. Luego no hay un divorcio entre lo que decía Bono en ese entonces, 1880 y tanto, que fue que escribió ese libro, tú me entiendes, a lo que está pasando hoy, que luego Juan Bosch, basándose en esos datos y otros de Peña Batle y otros escritores más, escribió el libro aquel Composición de Ciudad Dominicana. Si tú lo buscas te vas a dar cuenta que el tabaco tiene vocación democrática, no discrimina. De hecho, al día de hoy, que es un tema muy importante a tomar en consideración, porque el tabaco no es simplemente una hoja que tú procesas, disecas y haces un cigarro. No, es un cultivo que hay que sembrarlo. Y resulta que en la actualidad, en República Dominicana, tenemos un problema de gordo de brazo. ¿Cuál? Porque dependemos de una mano de obra extranjera. Esa misma mano de obra con la que tenemos nosotros, esos extranjeros con los que tenemos ese problema histórico, son los haitianos. Sin haitianos no hay tabaco, simple. Como no hay otro tipo de agropecuaria, tú lo sabes que es así. Y nos llama y nos obliga a tener que hacer algo, regular eso. ¿Por qué? Porque como el tabaco no discrimina, pues muchos hermanos haitianos dependen del tabaco para mandar comida a su familia. Desde ese punto de vista, pero quiero entender políticamente es democrático, pero, sí, pero permíteme para que lo entendamos, porque por favor, la mujer, por ejemplo, es un tema transversal del planeta entero. ¿Desde hace cuánto tiempo? Derecho a la mujer. Sí. Pues mira, el tabaco es tan importante para la mujer que en la manufactura de esos cigarros, el 62-63% de esa mano de obra son mujeres. Y esas mujeres, más del 80% son madres solteras. Franklin, tú te imaginas, o sea, tú sabes el impacto socioeconómico y social que eso fundamental, significa. fundamental. El carácter moral, porque la mujer, que es mucho más responsable con los recursos que capta, ¿no? Sí. Siempre van más a la familia. Los gastos no son en berberia ni en diversión, sino en alimentación, en educación, en sostenimiento de la familia de sus hijos, exactamente. Y esa es la verdad del tabaco como tal, desde quien lo siembra hasta quien lo degusta, que paga con donaire lo que valga un buen cigarro
sabiendo que lo que pague por él, no importa el precio, está dispuesto a pagar lo que sea, desparrama a través de las divisas que ingresan aquí hasta el último eslabón, que es el cosechero, el obrero, que ayuda a la cosecha, a la siembra y la cosecha. Varios elementos, y definitivamente es un reto entrevistarte porque la cantidad de información que tú tienes acumulada, los conocimientos que tienes y las habilidades de expresión hacen difícil desde el punto de vista de un entrevistador tener la capacidad para poder responder en esa misma medida, pero lo voy a seguir intentando. No pierdas de vista que tu programa se llama De lo micro a lo macro. Para ver el tabaco desde el punto de vista empresarial. Eso es lo que queremos, ¿no? No, porque... Pero no hay manera, es que lo que no hay yo quiero manera, ver Franklin, de tú desligar la parte económica empresarial en el mundo del tabaco de lo cultural. No. Lo No, y tú principal hablaste que en es un tabaco arte. es exactamente, pero cultura dominicana, que de hecho en la ley 341-22, gracias al actual presidente y a su Congreso, y digo gracias con sentidas gracias porque yo tuve la ocasión siendo diputado de querer introducir esa misma ley, pero no me entendieron. Todavía estábamos demasiado inocentes frente al tabaco porque fumar mata y punto, sin averiguar realmente la profundidad y las intríngulis que eso encierra y lo importante que es y que ha sido desde los inicios, ¿verdad?, del descubrimiento del tabaco para la República Dominicana específicamente. De hecho, de ahí es que me gané la dote del diputado del tabaco. Tú eres el diputado del tabaco. Exactamente. ¿Por qué? Porque después que conocí bien lo que te estoy explicando ahora, porque una vez me di cuenta que era así, entonces me dediqué a investigar a profundidad. De hecho, si buscas en las redes sociales una revista llamada Humo Latino, hay un artículo que yo escribí responsablemente. El tabaco y el cigarro son dominicanos. Búscalo y léelo. En donde se establece cronológicamente por qué yo sostengo, mantengo y defiendo esa tesis, que más que una tesis es un axioma de que el tabaco y el cigarro, como se conocen hoy en el planeta, son de aquí, no de ninguna otra parte, hermano Franklin. Y en ese sentido me he convertido en el defensor de ese cultivo, de esa cultura tabaquera y cigarrera que lamentablemente todavía el pueblo dominicano, y de hecho muchísimos políticos que están en lugares muy encumbrados del Estado dominicano, no tienen mínima idea, al extremo de que nuestro presidente pasado, mi amigo, mi presidente Danilo Medina, siendo economista de profesión y presidente del país, potencia mundial en producción de este rubro, ¿verdad?, tabaco premium y cigarro premium, ¿Qué hizo? le respondió a Xi Jinping en Shanghái, después que firmamos acuerdo con ellos en una feria que se hizo allá, cuando toma un cigarro nuestro en la mano, de ahí de Tamboril. Sí. Y Xi Jinping dice en su idioma: yo antes me fumaba el cigarro y lo había dejado, presidente. Sí me lo voy a fumar. Y la respuesta de Danilo fue, sin ambajes, hermano, mira, sin pensarlo mucho, yo le recomiendo que no fume. O sea, el presidente, por más, o sea, todavía... Buscando mercado. ¿Pero mercado a qué? ¿A yuca? ¿A maíz? No, buscando A batata, mercado a los productos dominicanos. Pero ¿qué mercado? Todo lo que hizo fue lo contrario, porque decirle tú al presidente del país más numeroso del mundo, donde existen más de 350 millones de ciudadanos y ciudadanas que fuman puro, no fume, yo te recomiendo que no fume, ¿qué está haciendo con eso? ¿Y tú crees que él lo hizo porque quiso hacerlo, porque es bruto? Por desconocimiento. Por desconocimiento, lamentablemente, porque cuando le Pero y preguntan... no tiene entonces, asesores, porque cuando tú estás perdón, peor todavía, le preguntó el presidente, ¿y son competitivos ustedes en tabaco? Y tuvo que preguntarle a José Ramón. Siendo economista, ¿no te llama la atención eso? Pero claro que que un sí. agente político de ese nivel, presidente de la República, tenga ese nivel de ignorancia. Es que nos crían de espalda al tabaco. Y nos crían diciendo fumar mata. Pero lo que pasa es que el cigarro puro no se fuma. El cigarro puro se degusta, que es diferente. Pues si te lo fumas te va a reventar, te va a marear, te va a tumbar, como decimos prácticamente. Entonces, con esa verdad que hemos tenido, nos vemos en la obligación, Franklin, de aprovechar estas plataformas y sembrar dudas razonables que obligue al dominicano y a la dominicana de buena fe a buscar, investigar si lo que digo es verdad o no. Y en consecuencia, siendo que el tabaco es tan importante para este país, ¿de qué me están hablando? Si aquí tenemos un potencial para sembrar 4 veces lo que estamos cosechando actualmente.
Y el mundo empezó a fumar después de la pandemia para acá. ¿Y para qué te cuento? No va a haber tabaco en el mundo para suplir esa demanda. ¿Qué haremos entonces? Bueno, sencillamente el que pueda pagar el cigarro con el precio que tendrá a futuro, que lo pague. Las exportaciones dominicanas, ¿por dónde andan a nivel mundial? Muy altas. Nosotros estamos rebasando los 284 millones de cigarros, aunque los numeritos premium, cigarro premium, y fuma, entre cigarro premium y fuma, porque vamos a estar claros, cigarro hecho a mano. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el fuma es un cigarro hecho de picadura. El premium es de tripa larga. Explícame eso en detalle, porque espérate, porque ahí me provocaste en el sentido de que te he oído hablando varias veces del tabaco, de la hoja de tabaco, pero ¿cuál es el proceso de elaboración del tabaco? Cuando alguien se fuma un tabaco, ¿qué es lo que se está fumando? Es un poco largo, pero no, resúmelo, 30 segundos. Un cigarro tiene 3 partes. Un cigarro tiene tripa, capote y capa. ¿Qué es la tripa? Es la liga que tú haces o la mezcla de distintos tabacos en tripa con el cual haces un empuño y lo colocas en un aparato, una máquina que tenemos en las fábricas manual para enrollarlo en el capote, que es una hoja entera, media hoja entera, pero no tan bella como la capa, en donde la tripa se atrapa de manera lógica, bien colocada, tipo cilindro, ¿verdad? Que va luego a un molde en el cual dura en prensa 1 hora más o menos, y luego se le pone la capa encima para salir este producto, que luego de reposado varios meses en el aging room se le pone su anillo y ya tienes un producto terminado. Eso que tú tienes dentro ahí se llama tripa. Encima, entre la capa y la tripa, está el capote. Y ya la última hoja es la capa, que es una hoja cosechada de manera especial. Hacer eso con tripa larga, ¿a qué me refiero? Bueno, esas hojas enteras, ¿verdad? El empuñado entero. Y el llamado fuma o tripa corta, que es cuando tú haces este cigarro, fíjate que está cortado ahí, ¿verdad? Sí. En la elaboración va quedando pedacitos de tabaco. Ok. Todo eso se desmenuza y entonces puede ser... Como si fuera el desperdicio casi. No es desperdicio. No, yo te digo, en otro renglón pudiera ser el desperdicio. Lo que pasa es que no es el cigarro de calidad igual que este tripa larga para fumárselo. Okay. Pero tiene el mismo gusto que este cigarro. Ya. Ahora, como es tripa corta, tú vas a tener que estar carato botando pajita, ¿no? Ok. Pero se hace lo mismo. Ok. En vez de envolver un puñado, tú lo que haces es que llenas con esa tripa corta, ¿verdad? El capote, lo envuelve igual y pasa todo el proceso similar. Ese precio... Pero es menos elaborado que este. Claro, no. Es mucho más delicado porque cuando tú tienes tripa corta, tienes que tener el debido cuidado de que no se te desparrame. Ahora, el trabajo es el mismo prácticamente. En el mercado no valen igual. Consecuentemente, a eso me refiero. Cuando el presidente dice 181 millones de cigarros se van, ¿verdad? A ver lo que aparece en los numeritos, cigarros premium. Pero ahí faltan muchos más cigarros porque esta es una economía informal. Apúntame sobre eso. ¿Qué tan informal es el mercado del tabaco en el país? Lo mismo, lo informal tanto como los demás negocios. La economía dominicana, no lo digo yo, lo dicen los que 56%. saben. 56 a 60% es informal. También el tabaco es informal, con la salvedad de que en el mundo del cigarro hay una parte que es artística que tú no puedes inventar. Porque como es elaborado a mano, eso no lo hace cualquier persona. Sí, hay gente haciendo muchos cigarros informalmente que no pasan por ningún lado. Luego nunca el presidente, ni el director de Tabaco, ni el director de Industria y Comercio o ministro de Industria y Comercio, y mucho menos Hacienda o Aduana sabrá que pasaron por ahí. Por ejemplo, yo conozco a profundidad que salen muchísimos millones de cigarros de Tamboril, capital mundial del cigarro. ¿Hacia dónde? Hacia China en maleta. Unos chinos maliciosos que vienen a buscarse ese cigarro parecido a Cuba para falsificarlo, vamos a estar claro. Eso no pasa por ningún lado. Pero eso genera empleo. Eso genera ingresos. ¿Y el gobierno no lo sabe? El gobierno lo sabrá, pero ahora mismo que estamos elaborando las normativas de calidad, ahora estamos ajustándonos a las exigencias internacionales, porque recuérdate que el mercado del cigarro dominicano no está aquí en Dominicana. ¿Y dónde está? En Estados Unidos, básicamente 88%, el resto en Europa, Asia y ahora Medio Oriente, que se está abriendo, y África, a raíz de que Cuba ha tenido un revés y ha bajado mucho la producción de sus puros. Y entonces hay gente buscando cigarros y como ya han escuchado tanto del buen cigarro dominicano,
tienen intención de degustar nuestros cigarros y ya podemos penetrar hacia allá, pero tienen normativas, tienen reglas muy estrictas, como es la trazabilidad. Cuando eso ocurra, tendremos un problema en Tamboril si no nos ajustamos, porque el que esté informal no podrá vender cigarros más que aquí. Hablaste... Y aquí casi no se fuma, o sea que prácticamente está expuesto a quebrar, de manera que aprovecho el programa para hablar con aquellos que entienden que se la saben todas y que le está yendo muy bien y que están muy cómodos como están. Tengan cuidado. Micro, pequeño y mediano. Nos sumamos, nos hacemos un solo, nos unificamos como un puño para poder enfrentar el embate que vendrá desde el extranjero, donde está nuestro principal mercado y en donde probablemente está vendiendo sus cigarros, hasta ahora sin mucha norma, pero que va a ser muy bien normado, yo diría estrictamente normado, de manera que cuando llegue aquí el impacto no sea la desaparición de una gran cantidad de productores micro y medianos. Francisco Matos, me hablaste de un problema en función de lo que está planteando, que se estaba dando con Europa y las exigencias del mercado internacional con relación a la marca unificada. Explícale eso al a los que nos están de alguna manera siguiendo ya en este podcast. En Australia se hizo y en Canadá también. Okay. En Estados Unidos también se discutió, pero cuando llegó Donald Trump, ¿verdad? A su primer periodo, eliminó esa parte que es una bellaquería de los demócratas, que son antitabaquistas, muy furibundos, aunque sí muy pro gay, muy pro LGBT, muy pro toda esa ratrería que quieren meterle a uno enlatado en leyes extrañísimas de matrimonio gay, cuánto disparate. Son muy antitabaquistas, muy antitabaquistas. Pero hubo una sentencia judicial en Estados Unidos que, si bien es cierto, aceptó ese empaque genérico, que es como se llama, el empaque único. O sea que se está pidiendo que todos empaquemos de la misma forma, sin nombre de ninguno. O sea, no va a haber diferencia entre el tuyo y el mío, sin ningún tipo de diseño privado, o sea, violando prácticamente las leyes y normativas de la OMC y violando, por ejemplo, la libertad que tengo yo a la propiedad industrial e intelectual. Entonces, en ese sentido, hay un movimiento en Estados Unidos, en Europa, los países europeos, unos 15 países que quieren muy próximamente aprobar una ley en ese sentido. Si eso ocurriera, tú te imaginas que la gente en esos países compre un cigarro que no sepa lo que lleva hasta que no abra la caja. Que además de tú ponerle fumar mata, salte con eso, naturalmente va a provocar un hecatombe en la industria del cigarro premium. Porque, ¿qué diferencia? O sea, tú tienes una marca que te va empacado igual que yo, de una cosa uniforme, como que no tiene sentido. Entonces, frente a eso estamos trabajando nosotros a través de nuestra embajada en Holanda, que ha abierto un espacio de discusión a través de una solicitud de la Asociación de Fabricantes de Cigarros de Europa, porque allá también hay fábricas, ¿no? Que están peleando eso para impedir que eso sea aprobado allá. Mientras tanto, lo bueno es que nosotros tenemos el mercado nuestro mayormente en Estados Unidos, 88% de nuestro mercado, y allá ahí no hay ningún problema. Pero un 12% de mercado, ¿verdad? En un ambiente de millones y millones de cigarros resulta importante, sobre todo en el momento que estamos, en donde podemos aprovechar esa apertura que ahora tenemos, por lo que decía ahorita, de la desaparición del cigarro cubano, que es el más famoso todavía hoy de todo el planeta. Francisco Matos, ya agotamos la parte de la industria, del mercado. Vamos a entrar ahora en materia. Y es que se ha visto la tendencia de los últimos años en el país y en buena parte del mundo de un aumento en el consumo de puros. Y es como que hemos descubierto y vemos muchos jóvenes fumando puros. Y hay muchos cigar en casi todo el país, en cada provincia hay un cigar. ¿A qué se ha debido eso? Porque, como tú dices, aunque hay una cultura de fumar, pero no había, o de alguna manera, había una antipropaganda o una propaganda en contra del consumo de tabaco. De hecho, hay una ley. Yo me pasé 10 años peleando con diputados y diputados de aquí de Santiago, diputados y diputados de aquí, queriendo aprobar una ley de antifuma total. Entonces, ¿a qué se debe esta tendencia en los últimos años? Simplemente, sobre todo, del 2012 para acá, empezó la fiebre.
de la juventud que ven todos los días los daños que provocan otros subproductos del tabaco, que sin duda es cierto. Se han ido dando cuenta poco a poco y por los estudios que se han hecho, ¿verdad?, científicos de varias universidades del mundo, no vale la pena mencionar ahora porque es un poco muy profundo y un poco científico, muy incómodo, de que no es cierto todo eso que se ha dicho siempre. Meter a los cigarros puros en el mismo saco que los demás subproductos es un abuso que hemos tenido, ¿verdad?, hemos sufrido por parte de unos señores que se propusieron hace muchos años embromar la paciencia en ese aspecto y se ha ido descubriendo que el cigarro es diferente, que además de glamour, además de que no es un vicio, sino un estilo de vida, una especie de glamour. ¿A quién no le gustaría, verdad, presentarse de esta forma? Y luego, con la pandemia, verdad, del COVID-19, ahí fue mucho mayor el impacto porque como nos íbamos a morir todos, una gran cantidad de gente decidió probar el cigarro, cualquier cosa. Y empezamos a consumir el cigarro. Muchísimos que fumaban otra cosa han pasado a degustar cigarro. Y como hay en Dominicana diversidad en los precios, igual que en las calidades, bueno, quizás no te da $100 por un cigarro, ni 50, ni 40, ni 25, pero te puedes pagar $5, te puedes pagar $3, te puedes pagar 100 pesos. Y hay para todo ese mercado. Y esa fiebre no solamente es aquí, Franklin. Debo decirte que en Sudamérica, que ver un cigarro, te digo, porque me pasó a mí en Colombia un par de veces, prender un cigarro en un lugar donde se podía fumar. Ah, no, pero cigarrillos no. Pero bueno, ¿por qué no? Me permitían en el lugar, pero entonces la gente de alrededor se iba. Más que se iba, aunque no se fuera, se quedaba sorprendido, como que está viendo algo extraterrestre. Okay. Ya no. Ya se ha visto cuántos cigar lounge están abriendo y han abierto en Colombia y en Venezuela. Y aquí en Dominicana, yo le achaco eso que tú estás diciendo, ¿verdad? Que se siente en la juventud y en muchísima gente que empezaron a degustar puro en estos días. No, y mujeres, una gran cantidad de mujeres. Sobre todo, están consumiendo. el estigma, la estigmatización respecto a las mujeres, ya eso pasó de moda y ahora las mujeres están ganando dinero muchísimas a través de unas páginas que tienen, porque como son más elegantes que nosotros, llaman la atención. Y se ven elegantes. Se ven muy elegantes, se ven muy, verdad, sumamente con mucho glamour. En ese sentido, yo pienso que también el hecho de que tenemos cigar lounge por doquier. Por ejemplo, en Jimaní hay cigar lounge. En Neiva hay cigar lounge. En Barahona hay cigar lounge. En San Juan yo conozco 6 cigar lounge. En San Cristóbal, Baní, en Asua. En todo el país. Pero eso era raro hace 10 años atrás verlo y ahora están. ¿Por qué tantos cigar lounge? ¿Tú crees que porque queremos tener un cigar lounge inclusive? No, porque se está hay vendiendo. mercado. Hay mercado. Pero ahí además, la bonanza económica que ha sufrido el país nuestro en los últimos 30 años, hay que decirlo, el impacto por el crecimiento económico ha tendido a subir una clase que estaba abajo a media. Y esa clase media pues va a los resorts, sale del país y ha visto, ya cuando ven el resort que se puede fumar donde tú quieras y tantos turistas con mucho poder económico, sobre todo en la parte este, degustando sus puros y comprando y dando lo que sea por el puro, pues eso se ha pegado y la gente pues ha querido degustar y disfrutar y probar esas mieles de estas hojas aromáticas que heredamos de los aborígenes, ¿verdad? Y que nos representa esa herencia que de los cultivos que heredamos de esos aborígenes, entre los que está el maíz, las habichuelas, está, por ejemplo, la yuca, también heredamos el tabaco y cuando lo comparamos uno con otro, el único de todos ellos que es capaz de hacer rico a un hombre por trabajarlo, por procesarlo y por hacer cigarros es el tabaquero. Pero yo creo también que hay mucho desconocimiento y ahí tú me vas a ayudar. Porque es como el vino. ¿Cómo tú sabes, sin haber estudiado, sin haberte hecho algún curso, cuándo un vino es bueno? ¿Cómo yo saber cuándo un tabaco es bueno, independientemente del precio? Porque yo veo a la gente que consume cualquier tipo de tabaco, pero no veo gente que no tiene el conocimiento. Entonces, ¿cómo yo distinguir cuando un tabaco es bueno y cuando un tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo? Una cosa es tú saber cuándo es bueno y cuándo es malo. Y otra cosa es que nunca lo hayas degustado o fumado.
Yo prefiero que lo sigan fumando aunque no sepan nada. Porque por ahí hay que empezar. Ahora bien, como el vino, tú bien lo decías, vas a comenzar a descubrir cuándo te gusta y cuándo no te gusta un vino, cuando estés educando el paladar. Cuando tú eduques el paladar, te vas a dar cuenta incluso que has cometido errores anteriores, ¿no? Ajá. Sabiendo que nadie aprendió, nadie nació sabiendo, hermano. O sea, eso es una práctica que si tú continúas, te educas el paladar. Y al educar el paladar, entonces va a empezar a descubrir lo primero. ¿Cuándo tú sabes si te gusta y cuándo no te gusta? Bueno, tú lo sabrás porque tu paladar es tuyo, igual que el mío Claro. es mío. No se aprende de hoy para mañana. Se aprende con la práctica. Por eso vuelvo y te digo, yo prefiero que fumen, aunque no sepa lo que está. La competencia degustando. la competencia en el mercado dominicano en la fabricación de tabaco y en lo que es el mercado del tabaco. Hay mercado para todo, porque los grandes empresarios, por ejemplo, que tienen ya marcas famosas, no tienen competencia. La competencia son ellos mismos. Hay un mercado emergente, como ha habido marcas emergentes, entre las que está la mía. Yo tengo 7, 8 años con las marcas mías, trabajando de a duro para sostener en el tiempo la misma liga, o sea, para que no haya variación en la calidad y pueda fidelizar, ¿verdad?, paladares para mí. A la Eso gente le está- gustaría saber cómo se llama tu fábrica, cuál es el nombre de tu producto y cuál es el nivel que tú estás manejando, porque me hablaste que tú tienes un mercado que es Cigar Boutique. Sí, eso es exclusivo, eso tú lo vas a encontrar muy poco, más que en algunas tiendas como esta, por ejemplo, ¿verdad? Que tú empezó siendo un club y que están las condiciones para tener los cigarros ahí. En 2 o 3 lugares más en Santiago, hay 2 o 3 lugares en la capital, pero más bien son clientes directos, que son unos degustadores de esas marcas exclusivamente y que le gusta el bouquet que le ofrecemos y respeta nuestra forma de hacer las cosas, respetando el proceso debido en cada momento. Mejor preferimos no hacer el cigarro si no tenemos la materia prima adecuada para ofrecer la misma calidad. Mato Cigar Company es mi empresa, no es una fábrica, sino marcas boutique, en donde yo me valí de varios master blenders, llámese ligadores de diferentes tipos de tabacos, que tuvieron 20, 25, hasta 30 años laborando como master blender en empresas muy reconocidas y que fueron los responsables reales de que esas empresas tengan marcas muy famosas en todo el mundo, que pusieron su propia fábrica. Y una manera de yo colaborar con esa fabriquita emergente es pues mandando a hacer ligas mías, ¿verdad? Y entonces son marcas boutique en donde no es un producto masivo. O sea, tú no me puedes decir a mí mañana, yo quiero 20,000 cigarros. No tengo tanto. Si tengo 20,000 en Leggy Room ahora mismo, es mucho. ¿Por qué? Porque yo apuesto más a la calidad, a la exclusividad y al respeto por ese proceso, que en este caso son cigarros elaborados Congressman, MAT 328, Mato 39 y Bad Cat, con tabacos bien procesados, pero sobre todo envejecidos, todos por encima de 3 años y medio y 4 años de cosecha, y luego que se elabora el cigarro, entonces dura en reposo en el aging room hasta 9 meses. Antes no lo saco, por eso es que es siempre el mismo. Y yo voy a esa exclusividad, a esos clientes exclusivos. Cuando sé que tengo potencial para mandar a hacer 2,000 más por año, lo mando a hacer. Pero no me apresuro en que me pidan de que 1,000,000. No. Si me piden 1,000,000, te mando a cachimbo ahí mismo. No hay tanto tabaco para darte a ti 1,000,000 de cigarros que me lo pague al precio más alto que tú pudieras tener en la mente. Francisco, yo soy un emprendedor y yo quiero entrar al mercado del tabaco. Yo quiero comenzar una fábrica de tabaco, o quiero comenzar a producir tabaco, o quiero comenzar a revender tabaco. ¿Qué tan fácil es entrar a ese mercado? Fácil no es, pero posible. No es fácil, porque el fumador es fiel a sus marcas. El fumador cuando educó su paladar alrededor de una marca es muy fiel a ella. Vas a tener que competir.
Bueno, tú vienes a vender cigarros, a hacer cigarros, realmente pudiera ser que con mercadotecnia, con técnicas de mercadeo, pues tú puedas tener éxito. Ahora bien, yo te recomiendo que observes la cantidad de marcas que se han registrado en ONAPI, que a raíz de que yo fui director del Departamento de Antifalsificación y Antipiratería de Intabaco en el año 2004-2007, tuvimos una experiencia de esos cigarreros que falsificaban y que nosotros sacamos de la falsificación, pero que le ayudamos a declarar sus propias marcas, y a partir de ahí comenzó a crecer la cantidad de marcas. Tú te vas a dar cuenta que son más las que quiebran que las que se conservan, como todo negocio. Sí. En ese sentido, sería yo un irresponsable si empiezo ahora a darte la fórmula del agua tibia, de cómo tú hacerlo. No. Yo te recomendaría que primero profundices un poco, vengas a ver lo que hay, veas cuáles son los pasos que hay que dar y el grado de dificultad, porque de que hay dificultad, bueno, hay dificultad hasta en tú poner un colmado a veces en un barrio, porque tienes competencia, y por eso tú ves que nacen muchos y vuelven y quiebran, y en la que nace y vuelve y quiebra. En el cigarro son más las marcas que desaparecieron, ¿verdad?, que las que se mantienen. Pero el negocio es rentable. El negocio es relativamente rentable. Yo no sé qué tú llamas rentabilidad. No, que si yo invierto 100 millones de pesos, yo voy a tener una ganancia de un 30%. Pudiera ser como 100 millones de pesos, estamos hablando de un poco menos de 2 millones de dólares. Sí. Ya una inversión que tiene cierto sentido, y tú tienes capacidad de buscar buenas materias primas, O ponle de contratar buenos empleados, buenos torcedores, buenas artesanas, buen master blender, de equiparte muy bien, pero sabiendo que no es arroz y habichuela que tú estás vendiendo. Pero ¿cuál es la diferencia entre un tabaquero exitoso y uno que no ha sido exitoso? Uno que quebró y uno que no quebró. ¿Cuál es la diferencia? Yo pienso que la persistencia. La persistencia. Y el respeto a sus calidades. Cuando tú fumas un cigarro hoy, que diste tanto dinero por ese cigarro, y luego da lo mismo por él dentro de un año y no te sale igual, tú te preguntas, ¿qué pasó ahí? ¿Pero qué pasó con quien lo fabrica? ¿Por qué no lo siguió igual? Una buena pregunta. Claro, definitivamente. Yo pienso que eso es personal. Lo que yo le recomiendo a cualquier individuo es que si te quieres involucrar en una empresa de cualquier índole, investiga primero. No te lances por emoción o porque me dijeron que aquí hay dinero, porque de eso estamos llenos. Muchísima gente, aquí hay dinero en cigarros, va y se lanzan, pero cuando vienen se dan cuenta, cuando llevan $100,000 gastados y no se han ganado el primer peso. Entonces se paralizan, ¿no? Claro, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque el cigarro cuesta. Como cuesta mucho en la tienda, es porque cuesta mucho en lo que es el proceso de elaboración. No, y hay un elemento que lo vemos en esta locación. Es decir, no es vender cigarros nada más, es vender una cultura, es vender un arte, es vender una locación. Es bellísima como esta. Entonces, claro. Entonces hay una inversión adicional que tú tienes que hacer. Exactamente. Esa es mi recomendación a cualquiera. Ahora, ya estás dentro del negocio. Empezaste. Yo te recomiendo que persistas. Permanece lo más que puede y ve corrigiendo errores. ¿Verdad? Empezando por ahí. Corrigiendo errores. O sea, y buscar alternativas. Si la liga que tú estás haciendo no está llegando, no gusta tanto, pues cámbiala. Ahora, ten cuidado con ir a una fábrica y decirle al Master Blender, hazme un cigarro que no pase de 80 centavos de dólares. Ahí yo te puedo mira, si es premium, entonces no va a ser premium. Porque tiene un costo. O sea, no le puedes poner precio a una obra de arte que tú quieres que prenda realmente en un mercado, que cuando lo pruebe el fumador le guste. Entonces tú tienes que decirle, hazme un cigarro, el mejor que tú tengas, y cóbrame por él. Y luego yo venderé el cigarro de acuerdo a mi costo. ¿Sí me entiendes? Totalmente. O sea, ahora sabes que vas a entrar en un mercado con mucha competencia. Tú sabes que Cuba tiene más de 25 o 30 años en debacle. Sí. En términos de cantidades. No, en términos de todo. Y perdió su fama. Sí. No, ahora es que es famoso. El cubano vale hasta $300. No. El cubano. Nadie puede con eso. Más que el dominicano. Pero ven acá, manito, como no pueden hacer tantos cigarros, lo que lo han hacen hecho es especial. aumentar y lo siguen buscando. ¿Por qué? Porque cría fama y acuérdate de dormir. Entonces, siendo que el cigarro es algo como apasional, es emocional, es algo muy sentimental, no es tan fácil prender marcas. Ahora bien, si lo hace como debe ser y tiene la dicha de elaborar
buenas mezclas y llegar a donde la gente que con potencial económico gusta de buenos cigarros y le gustó, usted tiene entonces una verdadera empresa. Por último, el futuro de la industria tabaquera en la República Dominicana, el futuro del puro en la República Dominicana, ¿cuál es? Aquí hay un gran potencial para seguir produciendo el triple quizás de tabaco y el triple en cigarros, tanto a máquina como en premium. Recuérdate que también hay una cantidad de cigarros que es esa máquina que ya supera los 20,000 millones de cigarritos a máquina, para que tú sepas, de cigarritos a máquina, pero claro, con materia prima que viene de fuera. La industria como tal es bien amplia. República Dominicana tiene los mejores suelos para producir tabaco. Y ahora, para la parte de San Juan, hay una posibilidad incluso de nosotros bajar el nivel de importación de capa, porque hay unos terrenos allá que son un poco semejantes a lo que tiene Ecuador, para poder balancear un poco ¿verdad? Lo que es la importación versus la exportación de recursos para capa exclusivamente. En ese sentido, pues, el futuro es promisorio siempre y cuando el gobierno dominicano, el Estado dominicano siga haciendo lo que está haciendo. Que nuestras embajadas en toda parte del mundo, nuestros consulados, se conviertan en propagadores de la noticia. Promotores. De que aquí tenemos promotores de la noticia, de que aquí tenemos los mejores cigarros del mundo y que lo den a probar por allá. Porque algo queda. Pelear con esa fama, no para desplazar a nadie, sino para crear nosotros nuestra propia fama, ¿verdad? Tenemos más que razones suficientes para que sea así. Lo que nos falta probablemente es conciencia interna, primeramente, entre nuestros gobernantes y gobernados también, y ser agresivos y persistir en seguir repitiendo lo que digo ahora. El tabaco y el cigarro son dominicanos. Todo nació aquí. Tenemos los mejores suelos, tenemos los mejores procesadores, tenemos el mejor clima, tenemos los mejores artesanos del cigarro del mundo. Y con todo esto le digo, tenemos el gran potencial para seguir siendo la potencia que somos y a futuro mucho más grande todavía. Esa es nuestra aspiración. Entre todos, y por favor, aquellos que todavía persisten en decir que el cigarro puro es similar a otros subproductos, debo decirle que usted tiene todo el chance de verificar, de investigar y darse cuenta que no es así. Por estudios científicos que se han hecho, no sigamos repitiendo como papagayo una serie de boberías que nos le inyectaron en la cabeza un grupo de individuos muy interesados en desplazarnos. Porque no me digas a mí que tú estás de acuerdo con la marihuana, con el cannabis y con el tabaco puro, ¿no? Algo pasa ahí, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo nuestro? ¿La marihuana o el tabaco? El tabaco, ¿verdad? Claro. No dejes de ser pendejo y de ser bobo. Gracias, y Francisco. vamos a darle valor a lo nuestro. Gracias, Francisco Matos, por esta conversación tan interesante en este 10º episodio de Lo Micro a Lo Macro. Yo creo que ha sido uno de los mejores episodios que hemos tenido hasta el momento, porque el fervor, como te dije, la fuerza con la que tú defiendes la industria del tabaco y lo que te identifica con esa cultura, con ese arte, yo creo que es digno de que la gente lo conociera, y por eso hemos venido hasta Santiago de los Caballeros para hacer esta entrevista. Y les recuerdo que este podcast, se transmite gracias al Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Promipyme. Recuerden seguirnos y también compartir en la medida en que a ustedes les interese cada entrega de esta, porque estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos en Instagram y estamos en Spotify. Franklin Vázquez es mi nombre y soy el conductor y productor de este podcast de Lo Micro a Lo Macro. Pero quiero terminar pidiéndole a Francisco Matos algo que él hizo cuando entramos aquí, y es que tomó la guitarra y comenzó a tocar la guitarra, una de las canciones más preciosas que se han escuchado. Yo quiero que terminemos, Francisco Matos, ese podcast, tú tomando esa guitarra y dando algunos acordes de esa canción que comenzaste a tocar. Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor. Romántica
raudales. Que pongan freno a lo que siento ahora, raudales. Te amo, eternamente te amo. Yo tenía un puesto de eso antes, cuando joven, cantaba serenatas y pienso ponerlo otra vez. Bueno, tenemos el tabaco, tenemos la música, solamente faltó el ron, pero eso lo hicimos en el pasado episodio. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio de Lo Micro a Lo Macro Podcast.